diputado Javier González Cepeda. Se informa a la presidencia que hay un registro de asistentes de 19 compañeros presentes, diputadas y diputados integrantes de la comisión. Por lo tanto, hay quórum, compañera diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Se abre la sesión. Pido a la secretaria, diputada Olga Leticia Chávez Rojas, por favor, de lectura al orden del día. Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Número 1, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 2, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria. 3, mesa de trabajo con el maestro Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 4, asuntos generales. Sujeto a las diputadas y diputados integrantes de la comisión se manifiesten en votación económica por la aprobación del orden del día. ¿Cuántos son a favor? ¿Se tienen votos en contra? Dos. ¿Cuántos son? ¿Quién los contó? Los 19 eran los que están en línea. Si alguien está en contra, damos por aprobado a favor su voto. Bueno, entonces, 19 a favor, unánime. 0 en contra. Muchas gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo al programa de trabajo planteado en la sesión ordinaria anterior, proseguiremos con las mesas de trabajo con personas servidoras públicas, correspondiendo hoy con el maestro, y le agradezco mucho su presencia, maestro Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Estamos por confirmar la otra mesa de trabajo el próximo miércoles 9. Después de esa fecha, la siguiente sesión ordinaria presentará previa reunión con junta directiva, predictámenes a desahogo y un esbozo de la agenda que seguirá la comisión a partir de los objetivos para el desarrollo sostenible. Antes, tienen en sus carpetas, todos los miembros de la comisión, el acta de la tercera sesión ordinaria para su conocimiento y votación a través del sistema, dado que es requisito de la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Pido por favor al secretario Javier González Cepeda solicite si hay observaciones para proceder a su votación. Consulto a las compañeras y compañeros integrantes de la comisión si desean participar. ¿Algún compañero que quiera participar, por favor, que levante su mano? ¿La compañera? ¿No? ¿Nadie? No, estamos en la aprobación de la anterior, de la comisión de la Dado lo anterior, se abre el sistema de votación electrónico y demos un momento para su votación. Sí, aquí sí voy a hacerlo así. Tampoco no sé. Sí, aquí puede ayudar a votar. Claro, aquí lo voy a hacer ahorita, pero sí tengo que ir a recoger mis celulares. Los dejé los dos. Cuando más voy ahorita, me marcho. Tengo que resolverlo yo porque no viene ni mi sistema. No, es casi no
¿Cómo estás, Juan? Gracias. Porque tengo que ir por mi celular. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué de nuevo? ¿Cómo estás? Presentes 13. En contra, Sí, así está la idea. pero lo que no veo es eso. Este año yo no. Es rojo, yo digo que no. Tienes el proyecto. Es nomás el rescatar. Que nos digas cuántos, Fernando, cómo quedó la votación. Se considera el acta de la tercera vox. Se registran los votos en la pantalla, serían 19 votos a favor. Y se considera el acta de la tercera sesión ordinaria, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Ahora procedemos con la mesa de trabajo con el maestro Andrés Ramírez Silva, al cual le agradezco mucho su presencia, maestro, y aparte agradezco su disposición porque siempre está muy disponible para nosotros, lo agradecemos. Y le pido por favor a la secretaria Olga Leticia Chávez Rojas conduzca la mesa de trabajo. Diputada. En el marco de las mesas de trabajo se ha sostenido la comisión con personas servidoras públicas y organizaciones de la sociedad civil. Doy la bienvenida al maestro Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. De acuerdo con el plan acordado por la comisión, la mesa se dividirá en una exposición de 30 minutos, seguida por pronunciamientos de los grupos parlamentarios no mayores a 3 minutos cada uno, acompañado por su respectiva respuesta. En atención a lo anterior, doy la palabra al maestro Ramírez Silva. Muchísimas gracias. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a la diputada Rosa María González y a Olga, que es secretaria, Olga Leticia Sánchez, por haberme invitado a participar en esta actividad que para nosotros es de suma importancia. Es de suma importancia porque ustedes mismos lo dijeron, el tema de los refugiados en nuestro país cobra relevancia cada vez más. Cada día se incrementa mucho más el tema y ahora pues estamos viendo la noticia a nivel mundial. Es un tema que no tiene para cuándo, desgraciadamente, terminar. Este es el típico trabajo que uno quisiera ya no tener porque es expresión de una desgracia humana de proporciones gigantescas. El tema de los refugiados a nivel mundial desde el año 2011, de manera ininterrumpida, año tras año, ha incrementado y México no ha sido la excepción. En el caso de México, algo notable ha sido que justamente a partir del año 2013, que nosotros llevamos las estadísticas, ha aumentado año tras año el número de personas que llegan a nuestro país a solicitar la condición de refugiados y personas que se desplazan de sus países de origen no por razones de tener una vida mejor, no por tener un mejor salario,
no para que sus hijos vivan mejor, sino porque sus vidas en el país de origen, de donde provienen, corre riesgo, sus vidas están en peligro. Es una situación enormemente espantosa, terrible, dantesca la que se está viviendo a nivel internacional, y México está recibiendo números cada vez mayores de personas que vienen en esa condición. En el año 2013, solamente para darles un panorama muy rápido, en el año 2013, a lo largo de todo el año, llegaron 1.296, repito otra vez, 1.296 solicitantes de la condición de refugiado al año en México. 1.296, no hay que ser Galileo Galilei para saber que entre 12 te dan un poquito más de 100 personas mensuales llegando a solicitar la condición de refugiado en México. Pero cada año esto se fue duplicando, y para el año del 2019, el primer año en el que nosotros estamos en la administración, el número llegó a la cifra récord de 70.400, es decir, es un incremento notable al respecto de los 1.296 que les acaba yo de decir en el año del 2013. Después voy a entrar un poquito en las razones de esto. En el año 2020 todo el mundo conoce la pandemia, que es una cosa global y que desgraciadamente no puedo hablar correctamente el pasado, tendría que hablar todavía el presente porque no la acabamos de vencer. Hay noticias hoy a nivel mundial que la están pasando a un segundo plano, pero por las noticias, no porque la pandemia haya desaparecido de la faz de la Tierra, aunque sí efectivamente ha disminuido. Pero por razón de la pandemia disminuyó de forma sensible el número de personas que venían a solicitar la condición de refugiado en México, pero el número fue de 41.000, que era un número mucho mayor que los números que tuvimos antes del 2019. O sea, bajó de 70.400 en el 2019 a 41.000 en el año 2020 por razón muy clara de la pandemia. En el año 2021 subió a una cifra de marca histórica de 131.000 solicitantes de la condición de refugiado. Es decir, rebasó con mucho la marca del 2019, 70.400, que había bajado simplemente por razón de la pandemia en el 2020, a 131.000. Es una cifra que jamás en la historia de México había experimentado. Y este año, empiezo simplemente diciéndoles que el primer bimestre del año, o sea, los meses de enero y febrero, transcurridos 2 meses del año, ya rebasamos la cifra récord del primer bimestre del año pasado por 23%. Es decir, este año tenemos 16.309 solicitantes solamente en el mes de enero y febrero, que representa un 23% más que los 13.444 que tuvimos en el primer bimestre del año pasado. Es decir, la cifra récord histórica del año pasado ya empieza siendo rota solamente en este primer bimestre. Así es que claramente no tiene uno que ser un predigistador como para poder pronosticar que siguen las tendencias acrecentadas a venir más y más gente a solicitar la condición de refugiado en México. ¿Qué significa esto? Significa primeramente que México dejó de ser ya, sobre todo, digamos, allá por el año 18, 19, 20, cada vez más fuerte conforme pasa el tiempo, dejó de ser ya solamente un país de tránsito. No ha dejado de ser un país de tránsito, claramente no. No se puede dejar de ser un país de tránsito cuando al lado tienes a la primera potencia mundial, por mucho, y que tienes además una frontera de 2.000 millas, o sea, 3.200 kilómetros de frontera. Tú no puedes dejar de ser un país de tránsito. Es un enorme imán de atracción lo que tienen los Estados Unidos, que tiene un diferencial salarial enorme con respecto al salario de los mexicanos, que tiene un grado de desarrollo que no tiene comparación a nivel internacional y que lógicamente es un pulpo que atrae mano de obra y que succiona una gran cantidad de flujos migratorios. Entonces no podemos dejar de ser un país de tránsito. Pero lo que está aconteciendo no es que dejamos de ser un país de tránsito, lo que está aconteciendo es que además de ser un país de tránsito, ahora somos también un país de destino. Y las cifras que acabo yo de mencionarles son claro testimonio de ello. Este incremento de personas, antes no sucedía eso, la gente iba directo hacia los Estados Unidos. La gente usaba México simple y sencillamente como plataforma, como trampolín hacia los Estados Unidos. Ahora no, ahora crecientemente un sector de estas personas decide quedarse en México, solicitar la condición de refugiado en México y quedarse en tierras mexicanas. ¿Por qué razón? ¿Por qué se está transformando México de un país meramente de tránsito a un país que además de ser de tránsito es un país de destino? Y yo creo que tiene que ver con varias razones. Una de ellas es
una política más estricta migratoria de los Estados Unidos. Ya el gobierno de Obama tuvo muchísimas deportaciones. El gobierno de Trump, con toda su alaraca, con todo su escándalo, con todas sus posiciones xenófobas, antimigrantes, antimexicanas y demás, deportó menos personas que las que deportó el propio Obama. Y este gobierno de Biden, a pesar de que en la campaña justamente con Trump, en la campaña para llegar a las elecciones presidenciales, él siempre fue muy claro en decir que su política iba a cambiar con respecto a la política de Trump y que iba a tener una política mucho menos restrictiva a nivel migratorio y mucho más pro refugiados. Eso fue lo que dijo en campaña. Pero ustedes saben, tomó posesión justamente hace un año, en enero del año 2021, y al tomar posesión, justamente esto se revirtió como un boomerang, porque todo el discurso de campaña, en el sentido de que iba a cambiar la política, tuvo un impacto muy grande en el flujo de personas que empezaron a trasladarse hacia los Estados Unidos. Entonces, se puede decir, salió el tiro por la culata. Fue un llamado tan grande que entonces hubo un incremento notable de las personas que solicitaban, que trataban de ir a los Estados Unidos a solicitar asilo en los Estados Unidos, o migrantes en general a los Estados Unidos. Y de ahí que de inmediato el propio Biden tuvo que empezar a cambiar el discurso y la política. Porque cuando él llegó, lo primero que se dio fue, para cumplir con sus promesas de campaña, era que él había dicho que iba a desmantelar su MPP. ¿Saben lo que es el MPP? El MPP era aquella política que los Estados Unidos, junto con Trump sobre todo, había impulsado, en el sentido que las personas extranjeras que pasaran por la frontera sur de los Estados Unidos a solicitar asilo en los Estados Unidos, iban a ser devueltas a territorio mexicano para que esperaran en el lado mexicano de la frontera el proceso de asilo en los Estados Unidos. Esto, desde luego, pues llevó a que más de 70,000 personas tuvieron que esperar del lado mexicano de la frontera. Fronteras que nosotros sabemos que tienen muchas ciudades con tremendos niveles de riesgo en varios sentidos. Y sin embargo ahí tenían que esperar, porque los Estados Unidos decidieron de forma unilateral que tendrían que irse rechazados hacia el lado mexicano de la frontera. Y esto pues efectivamente generó también un desestímulo para muchas personas de tratar de pasar a los Estados Unidos, porque sabían que si pasaban a los Estados Unidos los iban a regresar del lado mexicano de la frontera, lo cual no era necesariamente muy halagüeño. Pero cuando Biden en su campaña dice que eso va a cambiar, que él va a llegar y que lo primero que promete es desmantelar el MPP, o sea, esa política de quédate en México, que la va a desmantelar y que va a lograr que de esas personas que habían solicitado la condición de refugiado para los Estados Unidos, sí pudieran pasar al lado americano de la frontera y esperar su procedimiento en el lado americano de la frontera. Eso había prometido y eso empieza a hacer. Hay que reconocer que una vez que llega al poder, eso empieza a hacer. Se empiezan a desmantelar todos los campamentos y todas las zonas en las cuales estaban esperando pacientemente los solicitantes del lado mexicano, y empiezan a irse a los Estados Unidos. Sin embargo, como se dio un boomerang tremendo de que mucha gente tuvo muy altas expectativas por esa nueva política que había anunciado Biden, pues resulta que entonces viene la señora Jacobson, que había sido embajadora de Obama en México, a decirle al gobierno, no al gobierno de México, a decir aquí en México, a la Cancillería mexicana, luego va a la frontera con los Estados Unidos y dice, no vengan más, porque esto no es así, no se está entendiendo bien, nosotros no hemos dicho que vengan y que sigan viniendo y que sigan viniendo. Luego el señor presidente Biden decide nombrar a Kamala Harris, su vicepresidenta, para que sea ella la que se encargue al más alto nivel del tema migratorio, y la señora Kamala Harris viene a México, va a Guatemala, va a la frontera con los Estados Unidos y ahí declara con mucha fuerza que no se trata de que sigan yendo a los Estados Unidos. Va directamente a Guatemala y les dice en inglés, don't come, no vengan, no vengan. Quiere decir que se había dado el efecto boomerang, o sea que las expectativas eran muy elevadas, y entonces esto lleva a que los números suban tremendamente. Y ustedes saben cómo es, la gente escucha lo que quiere escuchar. Una vez que escuchó eso, la gente no hace caso. Así es que por más que trataron primero la señora Jacobson y luego la señora Kamala Harris de que no vengan, pues sí fueron. Y entonces los números fueron enormes. La patrulla fronteriza del lado norteamericano deportó más personas que nunca en la historia. En el año fiscal norteamericano, que empieza en octubre y que termina en septiembre, deportó
más de 1,5 millones de personas, cosa que nunca había hecho. O sea, los números fueron gigantescos. Y en México el número de solicitantes fueron, como repito, a lo largo del año 2021 de 131,000 personas. Ahora, ¿cuáles fueron las características de estas personas que vinieron a nuestro país en el año 2021? Normalmente, desde el año 2013, sobre todo venían las nacionalidades de lo que se conoce como el Triángulo Norte Centroamericano, o sea, personas nacionales de Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero ¿cuál fue la característica peculiar del año 2021 que lo diferenció de los años anteriores? Fue el hecho de que llegaron los haitianos. Los haitianos no habían llegado a México con fuerza, venían en números sumamente pequeños, y sin embargo en el año 2021 vinieron números como jamás en la historia, rebasaron más de 51,000 solamente haitianos a venir a solicitar la condición de refugiado en México en el año 2021. Esto se debe a lo siguiente: en el año 2019 por primera vez llegan haitianos con cierta significación. Anteriormente lo más que llegaron de haitianos anualmente habían sido 400 y años anteriores llegaban menos de 100 anuales. En el año 2019 llegaron del orden de 5,100 y todavía, a pesar de la pandemia, fue de las pocas nacionalidades que a pesar de la pandemia en el año 5020 se incrementó el número de haitianos para llegar a solicitar la condición de refugiado en México y llegaron a 5,900. Los números eran sumamente grandes. Pero el año 2021, esos números que veíamos muy grandes de haitianos, se volvieron nada porque rebasaron los 50,000. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y ese fue un asunto muy complejo para nosotros en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que hay que entender. Recibimos por ahí algunas críticas, que la variedad, que nosotros que no atendemos. Nosotros somos lo que somos, tenemos una capacidad operativa limitada, tenemos una fuerza limitada, tenemos personal muy capacitado directamente por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, con una alta convicción, gente muy dedicada que trabaja con jornadas no solamente extensas, sino intensas. Pero lo que pasaba es que seguía llegando más y más gente, y entonces no hay quien se dé abasto ante una situación de esa naturaleza. Pero lo peculiar de estas personas haitianas, y eso es en lo que yo quisiera hacer énfasis especialmente, es que no eran personas con perfil de refugiados, e igual, de acuerdo a lo que establece la ley, estábamos obligados a admitirlos y a darles procedimiento. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley, lo tenemos que hacer, es una norma. Pero ¿por qué no tenían el perfil de refugiados? Cualquiera podría decir, pero ¿cómo no van a tener el perfil de refugiados? Son haitianos, viven en una situación terrible. Es que no están viniendo de Haití. Todos los haitianos que llegaron a México a solicitar la condición de refugiado el año pasado vinieron de Chile y de Brasil. No venían de México, son lo que se llaman movimientos secundarios de personas que habían salido de de Haití, de Puerto Príncipe, en el terremoto del 12 de enero del año 2010. Un terremoto catastrófico, un terremoto enorme que devastó Haití. Haití, que además es el país por mucho más pobre de todas las Américas, es el país con una infraestructura más precaria, y que es un país que se destruyó, absolutamente se destruyó con el terremoto. Un terremoto en la escala Richter más bajo que los últimos terremotos de México del año 2017. Sin embargo, México tiene una infraestructura y una capacidad de resistencia ante un terremoto muchísimo mayor que la que puede tener Haití. Entonces, un terremoto de esa naturaleza acabó con toda la infraestructura haitiana, y muchos de los haitianos salieron hacia Brasil. No salieron a los Estados Unidos, porque en aquel entonces quien lideraba la Comisión de Paz de las Naciones Unidas en Haití era justamente MINUSTA, que se llamaba MINUSTA de Naciones Unidas, y quien lo lideraban eran los brasileños. En ese momento, 2010, estábamos en la víspera de lo que iba a ser posteriormente la Copa del Mundo, las Olimpiadas. Era el Brasil con mucho éxito, que estaba creciendo económicamente, que tenía relaciones internacionales enormes, y que veían los haitianos con muy buenos ojos. Era lo que se convirtió algo así como el sueño brasileño. Entonces, pensando en el sueño brasileño, los haitianos salieron no hacia el norte, sino salieron al sur, hacia Brasil. A mí me llamaba muchísimo la atención, porque a mí me había tocado estar coordinando el plan de contingencia en el año 2004, cuando se dio el primer golpe contra Aristide, y en el 2014, 2004, y en el 94, también en el 94 y en el 2004. Y los haitianos no iban hacia el sur, los haitianos iban todos hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en el año 2010 fueron hacia el sur por las razones que anteriormente les acabo de explicar, y los haitianos entonces fueron en números tremendos hacia Brasil.
En aquel momento estaba Lula da Silva como presidente. En ese momento los brasileños en el Comité Nacional para Refugiados no resolvieron que eran refugiados. Lo que dijeron fue: estos señores no son refugiados. Estos señores han salido de Haití no por persecución, sino han salido por un desastre natural. Y no está tipificado en la ley brasileña, como tampoco está en la mexicana y como tampoco está en la normativa jurídica internacional, que un desastre natural sea causal para refugiados. No es refugiado una persona que sale por un desastre natural. Entonces lo que se les dio fueron visas humanitarias, porque dijeron: no los podemos regresar a Haití, porque en Haití la situación está caótica, el país está destruido, es mandarlos a la nada, tenemos nosotros que ayudarlos. Y entonces los brasileños decidieron darles visas humanitarias. En el año 2016, o sea 6 años después, cuando cae Dilma Rousseff y queda el gobierno de Temer, se deteriora la economía brasileña y muchos de esos haitianos se van a Chile, otros se vienen hasta los Estados Unidos pasando por Tijuana, y varios de los haitianos no pueden pasar a los Estados Unidos, se quedan en territorio mexicano. En Tijuana varios, y más o menos una cuarta parte se queda en Mexicali, y ellos logran matrimonios mixtos, se casan con mexicanas o con mexicanos, consiguen trabajo y el gobierno de México les da visas humanitarias, y en esa medida se pueden quedar sin necesidad de solicitar refugio, porque no eran refugiados. Entonces la situación de ellos era una situación de carácter humanitario. Luego entonces lo que les correspondía era una visa humanitaria, y eso se les dio. Bueno, esa es historia. Eso pasó en el año 2016. Y en el año 2019, sin embargo, la situación empeoró porque por la pandemia, en el año 2021, el año pasado, por la pandemia ya la situación de la economía chilena estaba muy deteriorada, la situación en la economía brasileña también muy deteriorada. Y entonces empezaron a salir números gigantescos de haitianos de Chile y desde Brasil, con los ahorros que habían logrado allá en esos países, y pudieron ir con sus familias hacia el norte tratando de buscar primero Estados Unidos. O sea, los haitianos no querían ir necesariamente a México, ellos sabían que tenían que trasladarse atravesando todo el territorio de Sudamérica, atravesando el Darién, el tapón del Darién en Panamá, que es una cosa terrible, es de las zonas de selva más densas del mundo, con muchísimos peligros. Muchas niñas, mujeres fueron violadas en ese tránsito de haitianos, familias enteras llegaron. Ustedes podrán entender el nivel de resiliencia y la capacidad que tienen de abnegación estas personas para haber hecho ese periplo y a pie y en raite, y como pudieron, llegaron a territorio mexicano. Bueno, eso es lo que explica el por qué llegaron tal cantidad de haitianos, y sin embargo, repito, no eran refugiados. Y esto fue una situación que nos complicó mucho la vida en la Comar, porque teníamos que lidiar con una gran cantidad de personas que en realidad no eran refugiados, y que lo que se tenía que hacer era ver la manera de apoyarlos de cualquier forma. Y nosotros lo que pensamos es que a estas personas lo que se les tiene que dar es lo que se les dio en Brasil y lo que se les dio en Chile, o sea, visas humanitarias, o lo que en México conocemos como tarjetas de visitante por razones humanitarias. Las otras nacionalidades siguieron llegando también, siguieron llegando los hondureños, los nicaragüenses, los guatemaltecos, los hondureños, perdón, los venezolanos, también colombianos, en números bastante importantes, y por eso es que la cifra llegó a 131,000. Este año nosotros pensamos que las características que se están dando podrían cambiar un poco. Sin embargo, como les acababa yo de mencionar, en los 2 primeros meses del año ya tuvimos una ruptura del récord del año pasado, en los 2 primeros meses del año, con los 16,309 personas que llegaron a solicitar la condición de refugiado, que eso es 23% más, repito, que el primer bimestre del año pasado. Las nacionalidades que en este primer bimestre del año están llegando en primer lugar siguen siendo los haitianos, con un número de 4,189 solo en 2 meses de haitianos. En segundo lugar, los hondureños, esto al cierre de ayer, 3,675 hondureños en segundo lugar, o sea, cerca de los haitianos. En tercer lugar, los venezolanos con 1,957. Hay que tener en cuenta acá que se acaba de poner visa a los venezolanos. Eso no significa que el número de venezolanos disminuya, lo que pasa es que entonces ahora vienen más por tierra. Muchos de ellos están viniendo de varios de los países de Sudamérica vía terrestre, y no están dejando de venir los venezolanos. En quinto lugar, los nicaragüenses con 800.
En sexto lugar, los salvadoreños, con 721. Luego, con números un poco más pequeños, los brasileños, los guatemaltecos, los senegaleses, que hace muchísimos años no teníamos dentro de los top 10 a un país que fuera de las Américas, porque Senegal está en el África Occidental, y finalmente Chile. Esos son los 10 principales países. Ustedes se preguntarán por qué Brasil y Chile aparecen. Porque Brasil y Chile no son otra cosa más que hijos de haitianos. O sea, aparecen como Brasil, aparecen como Chile, pero son hijos de haitianos que en realidad tienen ya la nacionalidad brasileña y chilena porque nacieron en Brasil, nacieron en Chile, pero son todos hijos de haitianos. Esta es la situación que se presenta. Estamos con cierto optimismo que la política cambie un poco en Chile, que mejore la situación económica. El candidato que llegó a la presidencia tuvo un discurso mucho más pro derechos humanos, pro migrantes, más feminista, etcétera, y eso podría tener un impacto en el sentido de reducir el número de personas saliendo de Chile, pero eso es algo que lo veremos después. Por lo pronto sí está teniendo resultados, porque Chile ahorita está en el 10º lugar y el año pasado estaba en el 4º lugar. No sabemos qué va a pasar en otros países, pero la situación sigue estando complicada y siguen las tendencias a la alza en nuestro país. Lo voy a dejar así, les agradezco mucho su atención y estoy puesto para cualquier pregunta. Gracias. Agradezco la intervención del maestro Ramírez Silva. Procedamos a la segunda parte de la mesa de trabajo, correspondiendo los posicionamientos en orden accedente a Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Morena. Bienvenidos a todos, cada uno puede dar su procesamiento. Van por orden, ¿no? Sí, así como lo mencioné. Primero, Partido del Trabajo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bienvenido, maestro Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Compañeros y compañeras diputados, integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios y a quienes nos acompañan en el desahogo de esta mesa de trabajo, tengan una excelente tarde. Es un hecho que en México, en materia de protección internacional a migrantes, se sustenta en una realidad histórica vergonzosa, donde pocos reconocerán que el apoyo y protección a los extranjeros que ingresan a nuestro país huyendo de persecuciones, violencia o abusos terminan siendo moneda de cambio ante intereses de gobiernos ajenos al nuestro, para lograr beneficios mezquinos o en su defecto por conveniencias sociales o económicas internas que terminaron con la victimización de estas comunidades. Para los mexicanos que nos conducimos con conciencia, recordemos escenarios de lesa humanidad contra la comunidad china, quienes pretendiendo reorientar su vida en México y estableciéndose en Torreón, Coahuila, fueron brutalmente asesinados en la época de la Revolución Mexicana. Situación que se replicó en otras entidades federativas bajo el criterio social de antichinos. Otras evidencias dejan nuestra historia, ya que en 1939, con la llegada masiva de exiliados españoles que, a pesar de ser una comunidad que aportó avances relevantes a nuestra nación, eran hostigados por considerarse comunistas defensores de Rusia. En otro capítulo, el ingreso de los hermanos guatemaltecos en 1981, formados por representantes de diversas etnias mayas y quienes perdieron en nuestro país todo, menos la identidad de sus raíces. En suma, es parte del reflejo de la llamada Guerra Sucia, donde México protegía a personas con dudoso pasado, pero al mismo tiempo permitía cárceles clandestinas, destierro, tortura, desapariciones, entre otras prácticas, siendo la Iglesia el contrapeso humanitario. En definitiva, la protección a refugiados en México ha sido el resultado de la intención y voluntad política con la creación de la COMAR, la participación de México en la Declaración de Cartagena, la nueva Ley General de la Población, la Convención de Refugiados de 1951, la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, el Consejo de Asilo Político en nuestra legislación, entre otros compromisos, fueron dando forma a la intención y adeudo nacional ante las nuevas tendencias de desplazamiento social.
Desde mediados de esta última década son las oleadas de migrantes venezolanos, hondureños, haitianos y cubanos quienes buscan en México la solución a mejores condiciones de vida, que, si bien ya no huyen en respuesta a persecuciones gubernamentales, sí lo hacen por las malas condiciones, por actividades de la delincuencia organizada, por intolerancia social, etc. En el Partido del Trabajo reconocemos el desempeño de la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados, exaltando el trabajo que usted realiza, con vasta experiencia en favor del fortalecimiento institucional, con trabajo político y profesional bajo la tónica de respeto y garantía de los derechos humanos. Finalmente, quisiera reconocer, de ser posible, la visión de la Comisión con respecto a los factores que impulsan el desplazamiento social, como son los generados por el cambio climático, por ejemplo, el impacto de los desastres naturales, y conocer también los retos de igualdad e inclusión a los que se enfrenta la Comisión sobre la comunidad, que resalta por su diversidad sexual y que busca en México entendimiento y refugio. Por mi parte es cuanto. Gracias por su posicionamiento. Claro que sí. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Usted señaló, yo creo que es muy importante efectivamente destacar que es clave el tomar en consideración personas que llegan en necesidad de protección internacional por razones diversas, dentro de las cuales está considerado el tema del género, que es un elemento que México es de las pocas leyes a nivel internacional que incluye el género como causal de determinación de la condición de refugiados. Es un elemento muy importante. Incluso la Convención de Refugiados de 1951 no lo tiene, y México lo tiene incluido, que es un gran avance. Y también en ese sentido considerar el tema de las personas LGBT, que es muy, muy importante. Y ya nada más termino diciendo que si bien no está en ninguno de los instrumentos internacionales tipificado el tema de los desastres naturales o los cambios ambientales como causal de refugio, nosotros hemos hecho mucho énfasis en que cuando vamos a entrevistar a las personas y vemos que un causal como un desastre natural, por ejemplo los huracanes de Eta y Iota a finales del año 2020 tuvieron mucho que ver con gran cantidad de gente que llegó a México a pedir protección. Y entonces, no quedarse con la idea de que, oye, ¿por qué vienes? Y que te dijeran, es que fui afectado por un desastre natural. Y decir, bueno, eso no está en la ley, luego entonces no entras por acá. Sino rascarle un poco para ver cómo eso llevó a que las personas se colocaran en una situación de indefensión y que se quedaran en una situación de exacerbación de las contradicciones que pudieran llevar a ser víctimas de delitos o de saqueos, etcétera, que está relacionada una cosa con la otra. Y ahí entonces sí considerarlos como refugiados. Entonces ese es un elemento también importante que quería subrayar. Gracias. Gracias, maestro. A continuación, el Movimiento Ciudadano, solicitamos su posicionamiento. Buenas tardes, señor maestro Andrés Rivera Silva. Mi nombre es Ramírez Silva, aquí me pusieron. Primero, soy Yolanda Martínez Cosío, soy la diputada migrante orgullosamente y también soy migrantóloga e internacionalista. Y lo felicito por su gran conocimiento que tiene sobre todos estos temas. También tiene usted toda la razón, la migración llegó para quedarse, efectivamente. Y también que nuestro país ya no es de tránsito, al ser de tránsito también es de destino, ¿verdad? Y también coincido con lo que antes de mi posicionamiento, también coincido con lo que usted dijo acerca de Biden, de Trump y de Obama. Sin embargo, es una responsabilidad compartida, definitivamente, ¿verdad? Cada quien dentro de su país. Por ejemplo, aquí se les invitó a que vinieran, a que cruzaran y que se les iban a dar asilo político. Entonces, pues la gente se dejó llevar por eso y es como también se vino muchísima gente. Nosotros en Estados Unidos siempre estamos tratando de que se nos respeten los derechos humanos. Desafortunadamente aquí son violados constantemente, como usted bien sabe. Simplemente cuando el autobús ADO les estaba pidiendo identificaciones a las personas, cuando en Estados Unidos nadie te pide para subir a un autobús.
Y el otro, también presenté una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, precisamente, por el trato que se les estaba dando a nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos, yo lo que usted sabe. Entonces, coincido con usted, con todo lo que dice, concretamente coincido con todo, pero tenemos muchísimo que hacer. Y aquí no se trata de partidos, aquí se trata realmente de una agenda migrante, que es la que tenemos que hacer. Entonces, pues bienvenido a esta mesa de trabajo. Para los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios es importante tener este diálogo con usted, muy importante, para conocer los esfuerzos que están llevando a cabo, sus necesidades, y también nos ayude a comprender mejor el panorama que se está viviendo en nuestro país en materia de refugio a migrantes, sobre todo de Centroamérica. La migración, como bien sabemos, es un fenómeno global, complejo por las repercusiones de índole económico, social y cultural y político para los países inmersos en el mismo fenómeno, que lejos de disminuir va en aumento por la pobreza, la inseguridad, los desastres naturales, y todo tenemos que alcanzar una vida digna. En ese sentido, como lo refiere María Dolores París en el documento titulado La crisis del refugio en México, México vive actualmente en una crisis del refugio, particularmente aguda en las fronteras sur y norte del país. Esta crisis se fue gestando durante los últimos años a medida que se intensifican las migraciones forzadas originarias de Centroamérica, sin que el Estado mexicano fortaleciera sus instituciones de acogida, tales como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, y los sistemas municipales, estatales y nacionales para el desarrollo integral de la familia. Para ello, hemos observado que las personas solicitantes de refugio se encuentran en condiciones cada vez más precarias, debido a la falta de apoyos públicos para cubrir sus necesidades básicas y para garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales. La situación de precariedad y vulnerabilidad es más grave que los casos de familias de personas con capacidades diferentes, personas de la diversidad sexual, indígena, niñas y niños adolescentes. El crecimiento de las migraciones forzadas hacia México y las limitadas capacidades institucionales para procesar las solicitudes de refugio, atender y proteger los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiados han llevado hacia una crisis particularmente aguda en las fronteras sur y norte del país. En ese sentido, ¿qué me gustaría comentar los siguientes puntos? Número 1. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es responsable de conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria, así como gestionar acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento con pleno respeto a los derechos humanos. Esto es proporcionar ayuda y protección a quien solicite refugio buscando solución de carácter temporal o permanente en materia de empleo y autosuficiencia económica. Número 2. Para que la COMAR pueda cumplir sus responsabilidades, requiere presupuesto. Usted en el mes de octubre aseguró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, financió el 50% de la capacidad operativa de la COMAR, con la aportación de $5.600.000 para la adecuación de oficinas y capacitación y contratación de personal que atienden en las diferentes oficinas de la COMAR en el territorio mexicano, lo que es plausible. Pero el gobierno federal debe contar con el presupuesto de egresos de la federación suficiente para lograr 3 objetivos. Por su dinero, pues no podemos hacer mucho, ¿verdad? No pueden hacer ustedes mucho. Concluya, diputada. Ya voy a concluir, si me permite. Sin embargo, aunque como diputados federales se aprueba el PEF, tengo que poner énfasis en que dicha aprobación fue por parte de los diputados del partido del gobierno en turno, que no admitieron incrementos presupuestales para la COMAR. Por ello lo invito a que le pida a los diputados de la mayoría puedan donarlo para el siguiente ejercicio fiscal de los recursos necesarios. Lo anterior porque sabemos que tienen un número de empleados muy pequeños, que cuenta con una estructura de alrededor de 48 servidores públicos atribuidos a la logística de recepción y aprobación de más de 100,000 solicitudes de condición de refugiados que tuvo México durante este año, lo que lleva a una capacidad muy limitada.
En el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano le decimos, tiene una labor muy importante que tiene que ser cumplida, porque el Estado mexicano está obligado a dar la protección de los refugiados, tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, y México no puede seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos, porque realmente aceptamos que se quedaran aquí estas personas y no tenemos la capacidad. Usted no tiene la capacidad con ese presupuesto para poder desarrollar un trabajo digno para todas las personas. Muchas gracias. Gracias por su participación. Claro que sí. Muy rápido. Desde luego nosotros no nos autoasignamos el presupuesto. Como decía, cuando llegaron los gringos e invadimos, ya que estamos hablando de gringos, en 1847, y que les dijo el general Anaya, si tuviéramos parque no estuvieran ustedes aquí. Si nosotros tuviéramos el dinero no estaríamos hablando de esto. Muchas gracias. Gracias, ministro. Que los invite solamente. A continuación, la participación del Partido Verde Ecologista de México. Le agradeceremos su posicionamiento. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras legisladoras. Nuevamente me